Buenas tardes, pues el día de hoy voy a hablar como parte de proyecto de evaluación de la materia de Sociedad Civil y Acción Colectiva, impartida por el doctor Miguel Vilches en la licenciatura de Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato, sobre un movimiento social, el cual lo catalogo así. Posteriormente defenderé este punto con algunos conceptos tanto teóricos como también archivos históricos y académicos que he encontrado sobre el tema que compete a este video, en el cual pues voy a abordar en 6 puntos lo que es el sinarquismo en el Bajío mexicano. Bien, primeramente, pues con la presentación y la justificación de mi estudio de caso, elegí el movimiento sinarquista de México porque es un movimiento social el cual me parece pues de bastante importancia y relevancia, el cual pues creo que muchas veces pasa desapercibido por otros movimientos quizá un poco más grandes, como puede serlo en la época el movimiento de la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi en Alemania, o algunas otras masas o levantamientos que han marcado pues una, mm, una época más marcada en su tiempo, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí, por muchas de las razones, es que el sinarquismo no ha sido como tal tan explotado, tan explorado en el tema. Creo importante también abordarlo debido a que en el estado de Guanajuato es uno de los principales estados que participaron en este suceso tan, bueno, ahora tan importante después de que lo veo, que pues tiene muchos antecedentes y pues nos deja también ver y entrever cuál es nuestro contexto local en el Bajío, bueno, del que ya abordaré más adelante, pero pues en contexto ese es el sinarquismo mexicano. Ahora, pues bueno, entrando bien de lleno, hablaré acerca de la descripción de caso y de su contexto para responder a algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, el sinarquismo mexicano pues es un sistema de gobierno que en el poder es ejercido por varios príncipes o personas poderosas al mismo tiempo, que eso es pues la sinarquía. Sin embargo, pues sinarquismo significa el poder o el control de algún poder de, por ejemplo, político. Esa es la base pues conceptual de cómo tal el sinarquismo. Entonces, bueno, entrando un poco más de lleno ya en la parte teórica del sinarquismo, es un movimiento social, político e ideológico, el cual abordó desde 1937, que es el año de su creación, hasta 1940-1942, en donde tiene pues un auge un tanto más un auge que pues, empieza en decadencia a través de esos años. Se disuelve o al menos se apacigua durante este periodo ya mencionado, que pues bueno, lo delimito en manera general en la relación de la capacidad de la información que logré buscar de la región pues precisamente del Bajío. Cabe también aclarar aquí que hay varios estados también implicados, pero más que nada en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, Zacatecas y un poco de la parte también de Querétaro fueron las partes en las que más se vivió el conflicto del sinarquismo. Bueno, aquí empezamos con pues, los antecedentes en el contexto. Pues recordemos que en 1926 empieza la Guerra Cristera, en el que pues Plutarco Elías Calles pone en vigor la ley Calles de 1926. Esto, pues bueno, proviene de toda un contexto que ya veníamos arrastrando en México desde la Revolución, en el cual pues las ideas de la reforma constitucional de 1917 empiezan a ser progresistas. Eh, y bueno, de la parte progresista hablaré un poco más adelante, pero para entrar en contexto, la idea en general que empieza a tener el pueblo mexicano es de un progresismo quizá no tan duro como el que tenemos hoy en día, pero pues para la época era pues bastante, pues quizá radical o no tan radical, pero era deseable, en el que pues los mexicanos compartían este sentimiento de progresismo. Ahora pues
Abordando este tema lo abordo como acción colectiva, en donde estaré utilizando constantemente el contexto ya mencionado con la revuelta cristera y el poder del movimiento del autor Sidney Tarrow, que aborda muchos temas de movimientos sociales, en su libro, por ejemplo, El Poder del Movimiento, donde pues la metodología de esto es la exploración de archivos, documentos y pues otros tipos de temas y páginas confiables en las cuales puedo basar o encontrar alguna información que parezcan de carácter pues relevante para esto. Bueno, aquí en el sinarquismo cabe aclarar que también voy a tratar de un tema muy importante, trato de un tema que es acerca de la Unión Nacional Sinarquista, que bueno, empezamos de lleno entrando en el que después de la ley de Calles, como ya había mencionado, Plutarco Elías Calles en estas ideas progresistas que pues ya prácticamente van 9 años después de 1917 a 1926, empieza a haber un descontento de parte de la sociedad más conservadora y tradicional de México, en donde pues se concentra más en los estados del centro del país, lo que nombramos el Bajío, y pues estas personas, al sentir que se les prohibía la rendición de culto o el libre culto, toman como mal a la ley de Calles. Es por eso que empieza una serie de descontento dentro de la sociedad guanajuatense, aquí más que nada, porque estoy abordando un poco más los documentos que he encontrado acerca de precisamente de aquí, de municipios del estado, por ejemplo en Celaya, en León, en Irapuato. Realmente pues son los municipios más grandes que pues tienen un poco más de relevancia. Claro, también están por ejemplo los apaseos en Comonfort o en muchos de los municipios, pero encabezándolos principalmente en las capitales. Bueno, para esto, la referencia que han estudiado el estudio de caso y su relevancia ha sido el caso. El caso ha sido muy estudiado por diversos historiadores, antropólogos, periodistas y académicos que han aportado información sobre el caso del sinarquismo en el Bajío. Esto pues los he encontrado en medios digitales, en libros digitales y en bibliotecas como por ejemplo la biblioteca de la UNAM. Bueno, aquí también es importante identificar los elementos que nos señala Sidney Tarrow, en el cual los movimientos pues afrontan un problema en lo que se refiere a la acción colectiva. Esto pues es un problema de carácter social en el que hay una sociedad organizada y pues posteriormente autónoma que se dispersa para crear una acción común y que se mantiene por cierto tiempo. Los movimientos pues resuelven problemas respondiendo a las oportunidades políticas a través del uso de reformas conocidas modulares de acción colectiva, movilizando a la gente en el seno de las sedes sociales y a través de supuestos culturales compartidos. Aquí pues tenemos que tomar en cuenta que pues la teoría empalma con la historia, en el cual el sinarquismo pues es un movimiento que responde a esta oportunidad política, en el cual hay cierto descontento de la gente que posteriormente va a formar la Unión Nacional Sinarquista. Bueno, dentro de los movimientos dependen de su entorno exterior y especialmente de oportunidades políticas. Aquí pues también hacemos un contraste con la teoría con la historia, en el que, bueno, aquí nos dicen que el entorno exterior es muy importante o muy influyente para la toma de decisiones de acciones colectivas, y en este caso con la Unión Nacional Sinarquista pues toma muchas ideas de la Revolución Española en ese entonces. Entonces está todo el tema de la hispanidad, del patriotismo, del catolicismo principalmente, que bueno, es el tema principal, pero yo lo abordaré, en el que priman sobre las otras ideologías de progresismo que están naciendo o que están aumentando en la época de 1937 a 1942. A la par, pues también tenemos la Guerra Mundial, que se libra en Alemania, en Europa, con los países del eje, donde pues también la ideología es de tintes fascistas. Bueno, que aquí cabe señalar que no hay que confundir que el sinarquismo tiene tintes fascistas, sino que tiene más tintes de hispanidad, dependiendo ya si se analiza un poco más a profundidad sus estatutos, su contexto, su ideología. Bueno, entonces, en las redes de estructuras de movilización,
en 1931 pues surgen las legiones que empiezan a dar, bueno, se llaman unos grupos que se llaman legiones, que nacen en Guadalajara, los cuales basan su ideología en la encíclica papal de León, de León XIII, bueno, donde tiene una nueva idea acerca de los proletariados, en el cual se le toma también derechos al proletariado, por el cual también tiene que ver un tinte no socialista, pero se empiezan a ganar también a la gente que no precisamente es católica, sino que también tiene alguna parte de ideología con el proletariado. Entonces, pues estas legiones que se forman en 1931, que van a dar paso al sinarquismo, se forman en Guadalajara, aquí hay que señalarlo, en el estado de Jalisco, pasan por un proceso de algunos años después, de que estas legiones pasan a ser llamadas como base. Esta base, ahora ya formada de manera más organizada, pasa por algunos años de esta naturaleza y se divide en secciones. Entonces aquí empieza el corazón del sinarquismo, con todas estas ideologías que ya he mencionado anteriormente, junto con el catolicismo, que es principalmente la importante, en donde pues recordaremos que la cristiada es promovida por los altos mandos del clérigo de la iglesia, llegando así a tal grado de que en algún momento quisieron separarse del Vaticano y hacer un apostolado mexicano autónomo. Sin embargo, pues esto no se concretaría del todo, al menos estuvieron las ideas por ahí, pero bueno, más adelante es porque realmente no hubo como tal una organización en ese sentido, por lo cual después de la Guerra Cristera, los altos mandos de las iglesias saben o ven que no pueden conseguir sus peticiones por la vía de la violencia. Entonces, pues, para no hacer una guerra que, pues, en ese momento, bueno, se estima, según los historiadores, cobró más de 250,000 vidas, entre ellos, pues, civiles y militares, y otros 250,000 desplazados hacia Estados Unidos durante esa época de la Guerra Cristera, ya con las bases establecidas posteriormente de la Guerra Cristera. Se hacen secciones, ahora sí vuelvo a las secciones, en donde estas secciones, pues, esas secciones hay undécima sección, la cual está establecida en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en donde con la aprobación de Julio Malo Úlvera empiezan a formar la Unión Nacional Sinarquista, que pues da por primera vez su paso a hacer como tal la Unión Nacional Sinarquista, a formar su bandera y posteriormente a caricaturizarse para promover las ideologías que tiene el partido, como cual ya mencionaba: patriotismo, nacionalismo, catolicismo, hispanidad, entre otras, como también un poco del proletariado y del socialismo, pero un socialismo moderado. Bueno, aquí pues la gente se afila al movimiento por un amplio espectro de razones. Bueno, empezando desde el deseo de obtener ventajas personales, a la solidaridad de grupo, el compromiso por principios con causa o el deseo de formar parte de un colectivo, que es uno de los principios que nos marca Sidney Tarrow en su libro del Poder Movimiento, en el cual pues vemos aquí que también hay personas que se unen quizá por ventajas personales, como pueden ser los altos mandos de la iglesia al no querer perder sus privilegios que tienen en ese momento. El deseo de obtener ventajas personales pues también obviamente implica en un sistema capitalista. Sin embargo, aquí es importante también señalar que el sinarquismo no busca como tal un capitalismo ni un socialismo en esa época. Tuvo varios cambios en su ideología, pero no apoyaba ni a un socialismo ni a un capitalismo, sino a un tipo de dictadura eclesiástica, que hubiera algún tipo de figura que pudiera acotar a una figura de poder político, de gobernante. Entonces pues está la construcción simbólica de toda esta acción colectiva que también nos marca Sidney Tarrow, en donde pues aquí principalmente la construcción simbólica de la acción colectiva es pues más que evidente. Hay muchos símbolos religiosos, está la cruz, está la hispanidad. En sí pues el sinarquismo es completamente simbólico,
y de muchos marcos de interpretación muy fuertes y arraigados en la sociedad. Hay oportunidades y restricciones políticas. La oportunidad política, pues ya la mencionaba, está el descontento de la gente por una represión a su libre rendición de culto. Y pues la oportunidad política es aprovechar ese momento para formar la Unión Nacional Sinarquista, la cual tendría que hacer un contrapeso contra las ideas progresistas de la época. Bueno, aquí es importante también señalar que debido a estas cosas que ya he mencionado anteriormente de la oportunidad política y las personas que empiezan a adentrarse dentro de este partido, por otro lado tenemos al primer PRI, que empezaba como partido de la revolución, o podemos recordar a los partidos progresistas, los cuales pues empezaban a tener muchos adeptos y empezaba a haber una identidad de mexicanidad como más progresista en un sentido ideológico, que empieza a ser contrapeso a las ideas del sinarquismo. El sinarquismo pues empieza a debilitarse en 1940-42, cuando después de su auge llega Manuel Ávila Camacho, el cual empieza a apaciguar los lazos que, bueno, más bien las fricciones que tiene con estas personas del sinarquismo. Los apacigua, sin embargo, pues no consigue completamente que el sinarquismo se acabe, porque pues aún se fracciona el sinarquismo y las personas empiezan a tener ideas pues fragmentadas dentro del propio partido, lo cual hace que se empiece a dividir. Entonces, pues al no haber una causa única y común que uniera a todas estas personas, y que, bueno, aquí también entramos de nuevo a la teoría, se empieza a dispersar de cara a una acción común y mantenida, el movimiento empieza a caer. Hay varias personas que toman el liderazgo durante esos años. Por ejemplo, está el caso de Abascal, el cual, bueno, fue quizá el máximo exponente del sinarquismo en ese periodo, y posteriormente a los posteriores coordinadores empiezan a tener ideas no tan radicales, y un poco más ad hoc popularidad, que el gobierno progresista estaba gente, y pues bueno, ya la gente también cansada de la guerra y con una política un poco más empática con la rendición de culto, termina por apaciguar casi por completo el movimiento. Posteriormente, años más tarde, se crea con base en estas ideologías el famosísimo partido del Gallito Colorado, el cual compite en 3 elecciones para la República, en 1975, en los cuales pues no consigue victoria y desaparece. Sin embargo, pues quedaban como algunos vestigios del sinarquismo, y bueno, pues ya en épocas futuras, aún a la fecha, he encontrado personas aquí en el estado de Guanajuato, las cuales aún son partícipes del partido. Incluso aún hay un coordinador en el que pues el cual aún trata de coordinar, o al menos lleva cierto tipo de poder político aún, que para aumentar el sinarquismo, para seguir llevando el sinarquismo. En conclusión, pues bueno, el sinarquismo no puede sobrevivir a esta época por diferentes razones. Una de las razones pues es obviamente que en el contexto no era el contexto ideal para que naciera o para que pudiera florecer esta idea de nacionalismo y patriotismo, porque iba contrarias a las ideas de la Reforma, que pues como ya mencioné, estaban más impregnadas en el mexicano de la Constitución de 1910 y la reforma y la reforma del 1917, pues iban completamente contrarias a todos los temas de conservadurismo que trataba el sinarquismo. Entonces pues es un tema muy interesante, el cual creo que no se aborda mucho en los libros de historia, ni siquiera en la historia local, y creo que es importante conocer porque da también un contexto de por qué somos
nosotros los estados más conservadores a la fecha, que tenemos altos niveles de catolicismo, a diferencia de otros estados de la República que son niveles muy bajos, pues de por qué todavía se mantienen quizá algunas ideas muy arraigadas en la gente y que pues aún sigue primando mucho en el ciudadano del Bajío la religión sobre la política. Muchas gracias.